Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Gracias a Dios de nuevo que nos permite estar aquí. Les pido por favor que abran su Biblia en Colosenses y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 24. Gracias a Dios que nos permite estar aquí presentes, gracias a Dios como su iglesia, como su pueblo, que tenemos un lugar que podemos adorarle, podemos venir juntos, podemos congregarnos, podemos edificarnos mutuamente unos a otros, podemos venir a adorar a nuestro Dios. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, si es posible, si le es posible ponerse de pie conmigo. Vamos a leer el versículo 24 y luego vamos a orar a nuestro Dios. ¿Están ahí? Colosenses 1, versículo 24 dice así: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Les pido por favor que oren conmigo, inclinando nuestro rostro. Señor Padre Todopoderoso, Creador de todo, Señor, te damos las gracias porque eres bueno, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque nos has amado, Señor, porque has mostrado misericordia a nosotros, Padre. Señor, te has revelado a nosotros, nos has dado el gran privilegio, Señor, de conocerte, de ser llamados tus hijos, Padre. Señor, a pesar de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, Señor, has perdonado nuestro pecado, Señor. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Padre, gracias por amarnos, Señor. Señor, en esta tarde te damos las gracias, te damos la honra y gloria, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Padre. Que nos sigas bendiciendo, Señor, con tu presencia y que podamos, Padre, tener el corazón dispuesto, Padre, y nuestra mente, Señor, prepáralo, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos recibirla, Señor, que podamos, Señor, aplicarla a nuestras vidas, Padre. Ilumina, por favor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Cualquier carga, cualquier tribulación que tengamos, Padre, confiamos, Señor, que tú tienes control de todo, Padre. Ayúdanos, por favor, a concentrarnos en este momento en tu palabra, Señor. Y por favor, obra en nosotros, Padre. Que no solamente seamos oidores, Señor, sino hacedores para tu gloria y honra, Señor. Ayúdame, Señor, a hacerlo de una manera fiel a ti, Padre. Gracias, Padre, por el gran privilegio, Señor. Estamos en tus manos, Señor, y que la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Por favor, hermanos, nos sentamos, pueden sentarse de nuevo. Hermanos, como lo vemos, el día de hoy continuaremos en nuestra serie de predicaciones en el libro de Colosenses, en el estudio de esta carta que Pablo envía a los colosenses, a la ciudad de Colosas, a estos cristianos, a estos hermanos nuestros. Y hermanos, el día de hoy tengo varias preguntas para ustedes. ¿Cómo puede alguien gozarse en el sufrimiento? ¿Cómo puede alguien gozarse en el sufrimiento por personas que no conoce? ¿Cómo puede alguien gozarse mientras está en una prisión? Y mientras sufre castigo, mientras sufre latigazos y dice, yo me gozo en mis sufrimientos por vosotros. Hermanos, tal vez tú en este día vienes con un sufrimiento, con una carga, con una tribulación. Pero el día de hoy, hermanos, Pablo nos presenta una de las grandes verdades que no solo es del cristiano, ¿verdad? Y esa verdad es que en esta vida sufriremos. A causa del pecado, a causa de nuestro pecado, a causa del pecado de los demás, vamos a sufrir en este mundo. Pero también Pablo nos presenta otra gran verdad. Y esta verdad, que sí es exclusiva del cristiano, es que el cristiano es capaz de gozarse en el sufrimiento. El día de hoy Pablo nos presenta cómo hemos sido llamados a sufrir con gozo por la iglesia de Cristo, por el cuerpo de Cristo, por su iglesia. Y cómo, hermanos, con la perspectiva correcta, esto es posible.
gozarse en el sufrimiento. Así que ese será nuestro punto el día de hoy, sufriendo con gozo por el cuerpo de Cristo. Y oro, hermanos, a Dios de verdad, mientras preparaba ese mensaje lo hacía también, de que podamos el día de hoy escuchar esta palabra, que seamos transformados por esta palabra, renovados, que podamos tener una perspectiva correcta del sufrimiento y que podamos gozarnos como Pablo lo hacía y que seamos más transformados a la imagen de Cristo. Así que vamos a comenzar con nuestro texto el día de hoy, Colosenses 1:24, y lo voy a leer. Dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, dice Pablo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, nos dice que ahora se alegra en sus sufrimientos. Después de que en las predicaciones pasadas, y si usted pone su mirada en su Biblia, en los versículos 15 al 22, no los voy a leer, pero hemos acabado una sección que se dice que es una sección cristocéntrica, una sección donde Pablo está haciendo un himno, una adoración, una alabanza a Cristo. Pablo nos ha descrito quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo. Nos ha descrito desde el versículo 15 al 22 que Cristo es la imagen, dice, del Dios invisible. Esto es que Él es la representación exacta de Dios. Nos ha descrito cómo Cristo es el primogénito de toda creación. Esto es decir, que Cristo es supremo sobre todo, que tiene la preeminencia sobre todo. Nos ha descrito cómo Cristo está en un lugar de honor, cómo todo ha sido creado por medio de Él y para Él, cómo todo permanece en Él, cómo Él sustenta toda la creación. Nos ha descrito cómo es Cristo, también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cómo Cristo también es el primogénito, dice, de entre los muertos. Cristo el primero en resucitar de entre los muertos para no morir más. Además nos describió cómo Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Y nos dice que esto fue por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de la cruz. Y nos ha dicho que algún día, dice, nos presentaremos delante de Dios, dice, santos, sin mancha, dice, e irreprensibles. Es decir, que no tendrá ninguna acusación entre nosotros. No habrá nada que nos pueda acusar delante del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha reconciliado. Todas estas hermosas verdades que hemos visto en las predicaciones anteriores, hermanos, que sirven ahora como una base para lo que Pablo va a decir a continuación. Él dice él que ahora se alegra de sus sufrimientos. Esos sufrimientos hablaremos un poco más adelante. Pero además de estas verdades cristocéntricas que hemos estudiado, la última vez que me tocó compartir, veíamos Colosenses 1:23, versículo 23, y lo voy a leer. Dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, dice, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, y de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Observemos el final de ese versículo, hermanos. Cómo nos dice Pablo que él fue hecho ministro del evangelio. Él fue hecho ministro, hermanos, esto es algo divino. Pablo no escogió ser un apóstol, no escogió ser un ministro de Dios. Él fue hecho ministro. Recordamos esa historia que está en Hechos 9, cuando Pablo dice la palabra que va camino a Damasco. ¿Y qué pasó ahí? ¿Fue tumbado de dónde? ¿Del caballo? No, ¿verdad? Del caballo no. Estoy poniendo a prueba, hermano, a ver si están leyendo la Biblia. Simplemente dice que cayó, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso fue algo divino. Pablo fue llamado por Cristo, fue apartado, dice la palabra, para ser un apóstol de Cristo. Este versículo 23 también es un versículo que usa Pablo para empezar a hablar ahora de otro tema.
Después de hablar las verdades de Cristo, ahora nos va a hablar de su ministerio de acuerdo a esas verdades de Cristo. Pablo fue hecho ministro del Evangelio. Esta palabra ministro, hermanos, que en estos días podemos ver esa palabra y es un título y muchos se quieren llamar ministro. Yo soy el ministro del Evangelio. Y es algo correcto, ¿verdad? Somos ministros del Evangelio. Pero lamentablemente algunas veces es como para impresionar. Y entra en esa lista de títulos, ¿verdad? El profeta, el apóstol, el ministro, el doctor, que todos, o sea, el doctor tiene su peso, ha estudiado. La otra vez escuché uno nuevo que ya le decían el querubín. Pero hermanos, literalmente lo que Pablo está diciendo es que él fue hecho un servidor del Evangelio. Fue hecho un siervo de Cristo, un servidor de la iglesia de Cristo. La palabra que está usando Pablo ahí es la palabra diácono, que en el libro de Hechos nos la describe como un servidor de mesas. Es un siervo, un servidor, es un administrador. Universalmente también esta palabra se entendía como el siervo de un rey. Esta persona que es el diácono es alguien que promueve los intereses de los demás por encima de sus propios intereses. Es alguien que pone a la otra persona primero. Así como nuestro Señor Jesús lo dijo en Mateo 20, que no está ahí en su pantalla, pero Él dijo, no vine a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, hermanos, antes de seguir, es necesario aclarar que este llamado a ser siervo, a ser ministro, a ser un sirviente o un siervo a la iglesia, no solamente es de Pablo y porque Pablo era apóstol, sino este llamado es un llamado a todos los creyentes. Todos hemos sido llamados a ser siervos del Evangelio, a predicar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio, a ser siervos de ese Evangelio, a estar al servicio de la iglesia de Cristo. Y regresando a nuestro pasaje del día de hoy, hermanos, Colosenses 1:24. Dice Pablo, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Es decir, hermanos, como ministro del Evangelio, a servicio del Rey, dice Pablo, ahora me alegro de mis sufrimientos. Y una pregunta que puede surgir es, ¿cómo es esto posible? Porque si somos sinceros, lo normal es que cuando alguien está sufriendo, la persona esté triste, ¿verdad? Esté deprimida, esté enojada. Pero Pablo se alegra en su sufrimiento. Esa palabra alegrarse, hermanos, es regocijarse, es tener gozo, es deleitarse, y no en deleitarse cosas del mundo o la situación, sino deleitarse en la gracia de Dios. Es estar conscientes de la gracia de Dios. ¿Y qué es esa gracia de Dios? Esa gracia de Dios es el favor inmerecido del Dios soberano que salva, que transforma, que sostiene al pecador. No por lo que el pecador haya hecho, sino porque es la voluntad de Dios, por el amor de Dios. Pablo era consciente de la gracia de Dios y se deleitaba en ella. Segunda de Corintios 12, 8, 9 le dice, o nos cuenta Pablo, dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí el aguijón. Dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Hermanos, el poder que ya es perfecto de Dios, nuestro Dios es perfecto. La palabra describe aquí que de alguna manera su poder se perfecciona cuando nosotros somos débiles. Y le dice a Pablo, bástate mi gracia. Hermanos, este gozo en el sufrimiento no quiere decir que no vamos a llorar. No quiere decir que algunas veces estaremos tristes. No quiere decir que
que de momento podamos pasar un enojo, pero sí quiere decir, hermanos, que el cristiano debe de sufrir de una manera correcta. Hermanos, Pablo le escribe a estos colosenses esta carta mientras se encontraba en Roma sufriendo. Y él dice, me alegro en mis sufrimientos. ¿Qué hacía Pablo en Roma? Bueno, hermanos, Pablo no estaba bien a gusto con su aire acondicionado. O como algunos apóstoles modernos en su jet privado viajando. Él no estaba hospedado en un hotel de lujo. Pablo no estaba con un coco en la playa, ¿verdad? Como se dice. El apóstol Pablo se encontraba en prisión. Y en esa prisión Pablo dice, me alegro de mis sufrimientos. Estos sufrimientos que Pablo se refiere, viene de la palabra patema, que viene de la palabra patos, que nos habla de emociones, de un sufrimiento intenso, de una desgracia, de una calamidad, de una aflicción. Esto es lo que Pablo estaba experimentando en prisión, estaba experimentando un gran sufrimiento, un sufrir al extremo. Recordemos el contexto un poco, hermanos, de la carta a Colosenses, cómo había falsas doctrinas infiltrándose a la iglesia. Eso quiere decir que había falsos maestros infiltrándose a la iglesia. Y a lo largo de su ministerio, Pablo se enfrentó a estos falsos apóstoles, falsos ministros, falsos maestros que decían que no era necesario sufrir o que de otra forma se debía de sufrir. Segunda de Corintios 11, 23 al 33 nos describe Pablo algunas de sus cosas que había padecido. Dice así la palabra. Dice, ¿son servidores de Cristo? Preguntando Pablo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Dice Pablo, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin gloriarme? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco el gobernador, bajo el rey Aretas, vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto con una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Hermanos, Pablo casi no sufrió nada, ¿verdad? Hermanos, el apóstol Pablo nos deja claro que el siervo de Cristo, que el ministro del evangelio, sufrirá. Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nada me cause molestias. Ay, ese Pablo dice, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo en defensa de su apostolado decía, la prueba de que yo soy un apóstol verdadero son las marcas de Jesús en mi cuerpo. Pablo sufría por causa de Cristo, pero hermanos, este sufrimiento estaba dando fruto. Vamos a leer Filipenses 1:12, 14, mostrándonos que es posible, hermanos, también gozarse en medio de este sufrir. Dice así la palabra, dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado con el mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor.
Hermanos, cuando tenemos la perspectiva correcta, es posible gozarnos en el sufrimiento. Hablaremos un poco más de esto después. Continuaremos en nuestro versículo, hermanos. Y es que este sufrimiento o padecimiento, no es que Pablo lo fue a buscar, o no es que Pablo era un sinvergüenza, o un chico malo, ¿verdad? Que busca problemas. Que en verdad a veces escuchamos historias de personas que sufren mucho, pero al escuchar la historia decimos, bueno, pues es que lo estaba buscando, ¿no? Es que a lo mejor va tras error, y las consecuencias son esas. Pero hermanos, acá con Pablo, no. Como lo dice nuestro versículo el día de hoy, este sufrimiento era por vosotros, dice Pablo. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. O sea, esta gran aflicción que él estaba experimentando, estas prisiones, eran por vosotros, por los colosenses. Recordemos que Pablo no conocía personalmente a los colosenses, eso fue algo que les compartí al principio, pero vamos a leerlo. Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Pero hermanos, de alguna manera, aunque Pablo no los conocía y Pablo no nos conoció nunca a nosotros, los colosenses eran beneficiados por ese sufrimiento que experimentaba Pablo. Eso quiere decir que su encarcelamiento en Roma, las pruebas que él estaba pasando, toda la persecución que acabamos de leer en Corintios, ¿verdad? Que dice que se cuidaba de los gentiles, se cuidaba de sus hermanos judíos, se cuidaba de falsos maestros, se cuidaba de todos. Fueron, hermanos, en beneficio de los cristianos. Mira lo que dice al final de su carta en despedida a los colosenses. En el versículo 18, capítulo 4, dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Y les dice, acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Es decir, Pablo les está recordando sus cadenas. Todo lo que esto significaba, todo lo que esto representaba, su prisión, su arresto, todo lo que llevaba a su sufrimiento. Recordemos lo que leíamos en Corintios ahorita, de que estaba en él la preocupación externa, dice, de todas las iglesias. Está sobre mí, dice Pablo, 2 Corintios 18. Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación, dice, por todas las iglesias. Tanto era la preocupación de Pablo, hermanos, que esta carta es producto de esa preocupación, de ese sufrimiento, de ese pasar que Pablo tenía en ese momento en prisión. Nosotros también como hermanos, como iglesia local, en este momento estamos siendo beneficiados por Pablo. Estamos estudiando este mensaje que Pablo escribió a los colosenses. Estamos estudiando la carta a los efesios que Pablo también escribió cuando estaba en ese momento en prisión. Y hemos estado viendo, hermanos, cómo esas verdades tan profundas, tan hermosas que encontramos en Efesios, cómo nos anima, cómo nos enseña. Además de esta carta de Colosenses, Efesios, también Pablo escribió Filipenses en esa prisión. Y no sé si han leído la carta a los Filipenses, pero es la que se le considera la carta del gozo de Pablo. Hermanos, Pablo en prisión. Y él decía en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Pablo no se tiraba en la cama, azotaba la puerta y se tiraba en la cama. No, Pablo se gozaba en el sufrimiento y alentaba a otros hermanos para que se regocijaran con él. Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Además, si leemos al final de nuestro versículo del día de hoy, Colosenses 1:24, dice Pablo ahí que dice que su sufrimiento, su gozo, dice, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Ya lo acabamos de ver, el sufrimiento de Pablo no era por él mismo, sino por los hermanos
como siervo de Cristo, como siervo de la iglesia de Cristo, el sufrimiento era por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por todos los que estamos siendo beneficiados, hermanos, por su ministerio, como Pablo, como apóstol de Jesucristo, y más en específico, hermanos, el pueblo gentil, que vamos a ver más de eso la próxima vez que me toque compartir, cómo la palabra de Dios describe como un misterio todo lo que Pablo va a decir a continuación. Efesios 3:1 lo dice así, dice, por esta causa yo, Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. Algo que veremos más profundo la siguiente vez. Pero hermanos, Pablo al sufrir hacía su parte por el cuerpo de Cristo. Algo por lo cual él había sido escogido. Si leemos Hechos 9 también nos dice que es instrumento, dice Lucas, perdón, el autor de Hechos, como él describe que Pablo había sido escogido. Dice, instrumento me es útil, dice la palabra, para que sufra por mi causa. Hermanos, a sufrir, sufrir era un sufrir por el cuerpo de Cristo. Según Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto, dice Pablo. Todo lo soporto, porque me amo mucho. No, dice, por amor a los elegidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Filipenses 2:17 al 18 dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. De nuevo Pablo, hermanos, sufría con gozo por la iglesia de Cristo. Sigamos con nuestro versículo el día de hoy, Colosenses 1:24, porque nos falta examinar una frase y está en medio así como un sándwich. Nos dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es decir, ese sufrimiento, ese gozo que Pablo tenía por los hermanos, dice que estaba completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Nuestra primera impresión al leer esto puede ser, hermanos, que a la obra de Cristo le faltó algo. Que el sufrimiento de Cristo no fue suficiente. Por ende, nuestra salvación no está completa y nos falta sufrir un poco más para completarlo. Inclusive, hermanos, esta interpretación o parecida ha sido hecha por la Iglesia Católica Romana y ha usado este versículo para la falsa doctrina del purgatorio. Según ellos explican que Cristo sí te salva, dice, pero sigue estando sucio por el pecado, porque en esta vida pecaste, entonces es necesario que seas purificado en un estado o en un lugar intermedio llamado purgatorio. Y los sufrimientos de los creyentes vivos ayudarán ahora para que tú cuando estés en el purgatorio salgas más rápido seas limpiado. Es decir, que sufras para completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. Lo erróneo de esto, hermanos, es que ellos están interpretando este pasaje desde una perspectiva o un sentido soteriológico. Eso quiere decir como un versículo que está hablando de la salvación de nuestras almas, de la obra de salvación de Cristo. Y antes de continuar, solo quisiera aclarar que la palabra de Dios es clara, hermanos, al decirnos o al enseñarnos que la salvación solo es por medio de Cristo y solo por medio de la fe. Y es muy clara que esta obra ha sido terminada por Cristo. Juan 19:30 nos dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo consumó la obra salvadora. Hebreos 1:3 dice, Él es resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y luego dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo completó la obra
Cristo ahora está sentado porque ha terminado el trabajo. Cristo está sentado ahora interviniendo por nosotros, no para que podamos ser salvos en el sentido de que no está completa su obra, sino garantizando que estaremos ahí con Él. Y Cristo reina desde ese lugar. Un versículo famoso, popular, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de ¿quién? De Dios. No por obras, no por cualquier sufrimiento que nosotros hagamos, hermano, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda la gloria a nuestro Dios. No está ahí en la pantalla, pero Romanos 8 nos habla de esa cadena de oro que se le dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Esta cadena de oro, hermanos, la obra de Cristo ha sido terminada. Como Pablo lo ha descrito en los versículos anteriores que estudiamos, fuimos ya reconciliados con el Padre y algún día estaremos delante de Dios sin mancha. Dice que estaremos sin nada que nos puedan acusar. Pero entonces, hermanos, ¿qué quiere decir Pablo cuando está completando lo que falta en las aflicciones de Cristo? Vamos de nuevo a Colosenses 1:24. Recordemos lo que estamos viendo en nuestro estudio el día de hoy, hermanos. Recordemos que este sufrimiento del que Pablo está hablando aquí no es un sufrimiento para salvación, sino es un sufrimiento que él está experimentando en su ministerio. Pablo está experimentando un sufrimiento porque él es el ministro de Cristo, un ministro del Evangelio. Pablo está experimentando sufrimiento porque él está yendo a predicar ese Evangelio. Esto está hablando, hermanos, de un sufrimiento en el ministerio que tiene que ver en la forma como llevamos a cabo la obra de la iglesia. Tiene que ver con sacrificios en el ministerio. Filipenses 2:25 al 30 nos habla un juego de palabras similar, dice así la palabra de Dios. Dice, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, que también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habéis oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo tuviera tristeza sobre tristeza, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como Él. Y aquí va el juego de palabras, hermanos. Dice, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida, ¿para qué? Para completar lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Hermanos, Epafrodito, en servicio a la iglesia, estuvo al borde de la muerte por cumplir el ministerio de Cristo. Arriesgó su vida para completar lo que faltaba en el servicio en ese momento. La necesidad que había, Epafrodito llenó esa necesidad, completó esa necesidad. Había una necesidad y Epafrodito la cumplió. Arriesgó su vida, dice que sufrió para completar lo que faltaba. Hermanos, es de esto lo que se refiere Pablo en Colosenses 1:24. Esta frase, aflicciones de Cristo, nos habla de algo que es una presión, una angustia, un agobio, una persecución también puede ser, una tribulación o un problema. Esta palabra se usa en tribulaciones y aflicciones, pero fíjense cómo se usa, como consecuencia de ser fieles al ministerio de predicación, como consecuencia de ser fieles a Cristo. Es a causa de ser fieles a Cristo que estos sufrimientos, tribulaciones, aflicciones vienen. Estas aflicciones pueden ser físicas, pueden ser espirituales. Vemos en Juan 16:33 que Cristo habla de esto mismo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y qué dice? En el mundo tenéis tribulación,
Dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, lo que Pablo se refiere en este versículo es que su sufrimiento era por la iglesia de Cristo, que era un sacrificio que él hacía y era lo que faltaba para completar en el servicio. Lo que hace su parte por la iglesia, su cuerpo. Hermanos, a Cristo no le faltó nada de sufrimiento. Al contrario, la Biblia lo describe como ¿qué? Como el varón de ¿qué? De dolores, experimentado en quebranto. Lo que Pablo se refiere es que así como Cristo fue perseguido, los ministros del Evangelio también serán perseguidos, sufrirán. ¿Cómo es que sufrirán o por qué? Porque llevarán el mensaje de salvación, llevarán y servirán a la iglesia, perdón. Juan 15, 18, 21 dice así, palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, si el mundo ¿qué? Os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que ¿a quién? A vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. La obra de salvación, hermanos, ya ha sido completada. ¿Pero qué falta completar en eso? Faltan ministros del Evangelio que estén dispuestos a sufrir por la causa de Cristo y así completar lo que falta de las aflicciones de Cristo, pero ¿cómo? Llevando el mensaje, sirviendo a la iglesia. La necesidad que hay, hermanos, es llevar el mensaje, servir al cuerpo de Cristo, y ese servicio traerá sufrimiento a nuestra vida. Y ese sufrimiento nos identifica con nuestro Salvador. Hermanos, el día de hoy hemos visto cómo Pablo se encontraba sufriendo en una prisión, en persecución, en muchas otras cosas. Hemos visto cómo este sufrimiento no amargaba a Pablo, sino que él dice, me alegro de mis sufrimientos. Hemos visto cómo los sufrimientos de Pablo no eran por su misma persona, porque él andaba buscando problemas, sino que eran por el cuerpo de Cristo, por los colosenses. Era parte del sufrimiento que él sufría por la iglesia universal de Cristo. Hemos visto que en medio de este sufrimiento, hermanos, es posible gozarse. Hemos visto que Cristo ya ha hecho toda la obra de salvación, que Cristo terminó su obra, pero que es necesario llevar el mensaje del Evangelio, como Pablo lo hacía. Y esto, hermanos, traerá sufrimiento, que nos identificará con Cristo. Hermanos, de verdad que espero que comprendamos que en esta vida vamos a sufrir. Creo que todos lo aprendemos desde chiquitos, ¿no? Que vamos a experimentar sufrimientos. Pero como cristianos, hermanos, también vamos a sufrir. Muchas veces estamos en una burbuja a lo mejor y pensamos que como somos cristianos, como somos hijos de Dios, pues no nos va a pasar nada, ¿verdad? Y Dios nos va a proteger de todo. Y claro que nos protege de todo. Pero Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha conseguido por amor de Cristo. Fíjense que esto no es porque por otra cosa, dice, por amor de Cristo. No solo el creer en Él, sino también ¿qué? Sufrir. Sufrir por Cristo, sufrir por Él. Dios en su plan perfecto, hermanos, Dios en su plan soberano, usa este sufrimiento para dar fruto en nuestra vida, para traer gloria a su nombre, para dar fruto en la vida de los demás creyentes, hermanos. Al igual que Pablo, ya lo habíamos dicho esto, la iglesia, nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A predicar el Evangelio, a ser sirvientes de este Evangelio, a estar al servicio de la iglesia. Hemos sido llamados a ser siervos de Cristo, hermanos. Ahora, tal vez no lo vamos a hacer desde un púlpito, tal vez no lo vamos a hacer en otro país, viajando a predicar la palabra como misioneros, pero hemos sido llamados a compartir el Evangelio en las calles. Hermanos, cuando hacemos
nos juntamos todos y vamos a compartir, vamos a evangelizar, hermanos. Hemos sido llamados a compartir la palabra. En nuestros trabajos, hermanos. Muchas veces nos enfocamos nada más de que tenemos que servir en la iglesia, y si yo ya vine a servir, yo ya cumplí con Dios. Y está bien eso, hermano, pero somos llamados a proclamar el evangelio en todo lugar. No nada más aquí en la iglesia, no nada más con cristianos, sino fuera, en las calles, en nuestro trabajo, hermanos, que miren algo diferente en nosotros. En algún deporte que practiques, ¿verdad? Algunos de ustedes son deportistas, yo ya no, pero muchos de aquí van a nadar, muchos van a jugar básquetbol, fútbol, lo que sea. Ahí, hermano, predica la palabra. ¿Qué tal con nuestros familiares, hermanos? ¿Qué tal cuando compartimos algo del evangelio, pero como nos hicieron algo, nos contestaron mal o algo? No, sabes que yo ya no le voy a decir nada. No quiero sufrir. Y lo digo no en mala onda, ¿eh? Pero eso puede ser lo que esté pasando por nuestro corazón, hermanos. Puede ser que no queremos esa confrontación, y claro que tenemos que ser astutos, sabios al hacerlo, pero ¿qué tal que no quieres pasar nada de eso? Y sabes que yo soy cristiano, y que los demás pues ahí crean cuando Dios diga, pues acabo Dios es soberano y va a salvar a los que tenga que salvar. No, hermanos, somos llamados a compartir esta palabra, y esto, hermanos, nos va a traer sufrimiento. No va a ser fácil. Va a haber persecución, nos van a rechazar, van a hablar mal de nosotros, tal vez van a burlarse de nosotros, tal vez van a hablar mentiras de nosotros. Pero hemos sido llamados a sufrir por este evangelio, hemos sido llamados a sufrir por nuestros hermanos, hemos sido llamados a sufrir por la iglesia de Cristo, por el evangelio, a ser servidores de Cristo. Otra cosa que puede pasar es que lamentablemente, hermanos, estamos acostumbrados a un país próspero, un país donde lo tenemos todo, un país donde es rápido todo, donde todo va avanzando. Lamentablemente esto es usado por falsos maestros, con el falso evangelio de la prosperidad. Este evangelio que promete a las personas no solo riquezas, no solo todas las bendiciones de Dios, pero no dolor, no enfermedad, nada de lo malo, ¿verdad? Nada de las cosas que nos afecten, simplemente bendición, dinero, cero preocupaciones. Yo recuerdo, estando allá en Tijuana de pequeño, que todos los sábados había un programa en las mañanas, y no sé ni por qué se escuchaba en la casa, pero no éramos cristianos ni nada en ese momento. Pero siempre era, pare de sufrir, decía, pare de sufrir, y mande su donación y pare de sufrir. Y hasta decían la vocecita brasileña. Hermanos, pero esta no es la actitud que estamos viendo el día de hoy. Esto no es lo que estamos viendo en este pasaje, lo que estamos aprendiendo de Pablo. Esta actitud entiendo, hermanos, en nuestro dolor, en nuestro pesar, entiendo que veamos a personas sufrir, pero en realidad la palabra de Dios nos ha llamado a sufrir. Entiendo que no vamos a querer hacerlo, pero hermanos, tengamos la misma actitud que tuvo Pablo, el cual dice que lo soportaba todo, dice, por amor a los elegidos. Esas son palabras grandes, hermanos. Siendo pacientes, hermanos. ¿Qué tal cuando compartimos y no somos pacientes? Qué fácil se nos olvida que cuando nosotros nos compartió a alguien, tal vez pasaron años, tal vez tú mismo insultaste a alguien, tal vez tú mismo hablabas mal y mentiras y hasta te burlabas de ellos diciendo, mira, ahí va el cristianito, el aleluya. Hermanos, seamos pacientes, pues esto es algo divino. Tal vez nos toque sufrir en ese momento. Estamos viendo que es algo seguro, que el que proclama la palabra sufrirá. Mateo 5:11, 12 nos dice así nuestro Señor Jesús. Dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. No, pero no, pues yo no quiero eso. Pero la palabra dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, dice, por causa de mí. Y regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
Hermanos, en medio de este sufrimiento, nuestro Señor Jesús también nos dice que podemos gozar en este sufrimiento. Nuestro sufrimiento tiene un propósito, hermanos. El propósito es el avance del Evangelio, la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito es la gloria de Dios. Martín Lutero dice esto, dice, la iglesia verdadera siempre será perseguida. El sufrimiento es una señal segura de que uno está en el camino de Cristo. Este sufrimiento, hermanos, nos identifica con Cristo. Primera de Pedro 2:20 dice así. Dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno. Ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Hermanos, gloria a Cristo por esto. Pues cuando sufrimos por su causa, es una manera de que nos identificamos con Cristo. Y esto es causa de gozo, hermanos. Ahora, no solo hemos sido llamados a llevar el Evangelio y a sufrir, predicando en las calles, en nuestro trabajo, tal vez en otro país, pero también hemos sido llamados a sufrir en el contexto de la iglesia local, hermanos. Y si somos sinceros, a veces nos cuesta sufrir por nuestros hermanos. ¿Por qué? De nuevo, por el pecado, ¿sí? Porque no tenemos la perspectiva correcta. Pero hermanos, el día de hoy hemos visto que hemos sido llamados a ser siervos de Cristo, al servicio del cuerpo de Cristo. Y esto varias veces traerá sufrimiento. Hermanos, es necesario que entendamos que Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Vamos a leer Romanos 8, 28, 29. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este versículo es conocido, ¿verdad? Porque lo usamos para todo, para muchas cosas que nos estén pasando. Y dice, todo va a salir bien porque amas a Dios. Pero entendamos, hermanos, que esto tiene un propósito y esto es el hacernos más conforme a la imagen de Cristo. Esto incluye el sufrimiento, esto incluye el pecado, esto incluye cuando alguien te insulta, esto incluye cuando estamos aquí, cuando hay a veces fricción y todas esas cosas, hermanos. Todo obra para hacernos más como Cristo. Ya casi terminamos, hermanos, pero Hechos 14, 22. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos que perseveren en la fe. Esto es Pablo, lo que hacía Pablo cuando visitaba las iglesias. Dice, y diciendo, ¿qué es lo que decía Pablo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense ahí que dice, es necesario, hermanos. Hermanos, Dios trabaja por medio del sufrimiento. Y en ese sufrimiento podemos gozarnos porque el Espíritu de Dios está en nosotros, pero porque podemos tener una perspectiva correcta, hermanos. Santiago 1, 2, 4 dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Hermanos, nuestro Dios no desperdicia nada. Nuestro Dios está trabajando en nosotros y podemos gozarnos en esas pruebas porque tienen un propósito. Nos harán más como Cristo. Hermanos, también en el contexto de la iglesia, lo importante que es animarnos unos a otros cuando estamos en sufrimiento.
como lo dice 1 Corintios 12:26. Dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Hermanos, yo recuerdo, ya para terminar, recuerdo una vez que entré a la primera iglesia que fui a, la primera iglesia cristiana. Yo no sabía nada de doctrina, no sabía nada de denominaciones, no sabía nada de cómo era una iglesia cristiana, ¿verdad? Gracias a Dios, yo había leído la palabra, me habían compartido el evangelio. Yo me considero que ya era cristiano, ya había sido yo confrontado con mi pecado en mi casa y había pedido a Dios perdón, pero no tenía una iglesia, so buscamos una iglesia, fuimos a esta iglesia, pero mi pensamiento, hermanos, fue de que yo llegaba a un lugar donde no iba a pasar nada malo, ¿verdad? Yo no conocía nada de esto. Un lugar bien feliz, donde nadie se peleaba, donde todos se llevaban muy bien. Yo pensé literal casi, hermanos, que estaba entrando al cielo en ese momento. Pero hermanos, y bueno, ahorita lo aclaro, ¿verdad? Pero me di cuenta, hermanos, que no era así. Que todos seguimos batallando, que todos seguimos sufriendo, que todos seguimos en la lucha en el pecado. Me di cuenta que algunos hermanos lamentablemente siguen mintiendo, que algunos siguen chismeando, que lamentablemente, como Pablo les llama a algunos en Corintios, que le dice que estar en pleitos, en contiendas, dice no sois carnales, así dice Pablo. Tengo que aclarar, hermanos, que no era aquí. Tengo que aclarar también que lamentablemente pues esta iglesia no era muy sana, pero que también Dios usó para ayudarnos a crecer. Pero hermanos, me di cuenta muy rápido que yo iba a ofender y que iba a ser ofendido también. Yo tenía 3 opciones, ¿verdad? La primera era, o me enfadaba y ya no iba a la iglesia, ¿verdad? Me enfadaba, ya no iba a la iglesia y todos son hipócritas, ¿verdad? Porque alguna vez pasa eso. La segunda era, me quedaba y les contestaba, ¿verdad? Igual. Y nos poníamos ahí en guerra. Y la tercera, hermanos, era que los amaba como Cristo me amó. Que les predicaba el evangelio. Y que convivía con ellos día a día, sufriendo juntos, gozando juntos, también confrontando el pecado cuando había. ¿Y cuál creen que elegí, hermanos? ¿Por qué creen que estamos aquí? Cierto. No, hermanos, escogimos quedarnos, escogimos crecer con ellos, escogimos predicar el evangelio ahí, escogimos batallar juntos. Hermanos, porque eso es una realidad, porque vamos a sufrir juntos, pero Dios nos está mandando que tenemos también que gozarnos juntos. Hermanos, yo tengo que confesar algo, porque en estos días que estudiaba este pasaje fui confrontado muy fuerte. Porque ¿quién va a decir esto, hermanos? ¿Quién puede ser capaz de decir, yo me alegro de mis sufrimientos por vosotros? Hermanos, Cristo lo hizo. Cristo sufrió por nosotros. Estamos viendo el ejemplo de Pablo. Pablo lo hizo sufriendo cárceles, persecuciones. Y somos fruto de todo eso, hermanos. Hermanos, es necesario entender y tener la perspectiva correcta de que Dios nos ha llamado a sufrir. Y nos vamos a ofender. Pero tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que amarnos. Seguir gozándonos juntos, hermanos. El día de hoy yo te pregunto, hermanos, y ya termino con estas preguntas. Y hermano, que Dios, tú y Dios ahí en tu corazón, las respondes con Él. Y yo te pregunto, ¿estás sufriendo por tu hermano? ¿Estás poniendo sus intereses de tu hermano por encima de los tuyos? ¿Estás sirviendo al cuerpo de Cristo en esa fricción día a día, sufriendo? Y hermanos, ¿estás sufriendo con gozo en tu vida?
Hermanos, estas preguntas, contéstalas tú con Dios.